Ok, estamos de regreso aquí nuevamente en pantalla, como les había dicho. Bienvenidos nuevamente, ok. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a estar hablando el día de hoy. Preparen con su Biblia para que podamos estudiar juntos. Voy a estar usando nuestro recurso en la computadora. Les recuerdo una de las páginas que utilizamos mucho para estudiar, que nos facilita el ver el hebreo y el ver el griego y poder no necesariamente tener que ser unos eruditos en el conocimiento de estos dos idiomas, sino que esta página nos produce la traducción simultánea de todo lo que estemos leyendo, no más con el curso, usando el cursor, ¿ok? Entonces QBible es la página que usamos nosotros en internet para que usted se vaya. Yo creo que ya si nos ha escuchado en algunas anteriores ocasiones, ya sabe a dónde tiene que ir. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, quiero traerlo aquí a la pantalla de ustedes y poderlo ver. Dice aquí: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ok, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí en este versículo? Dice: he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿De qué sinagoga se está hablando aquí? Y el que está hablando es... ¿quién tenemos nosotros por conocimiento de que escribe el libro de Apocalipsis? Es Juan, el apóstol Juan. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces estamos viendo de que ¿a qué le está llamando él sinagoga de Satanás? Le está llamando a todos aquellos judíos que se están haciendo presente, porque esto que está sucediendo, si nos vamos a ver el capítulo completo, ¿qué nos dice el capítulo completo? Voy a llevarlos aquí a la pantalla. El capítulo dice: el mensaje a Sardis. Sardis es una de las 7 iglesias que estaba localizada en el Asia Menor, lo que hoy en día tenemos nosotros como Turquía. Entonces, Sardis era una de las iglesias de las que estaba hablando Juan en este momento en el libro de Apocalipsis. Entonces dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 estrellas, y dice esto. Más adelante estaremos explicando de qué se trata cuando dice el ángel de la iglesia en Sardis. 1, 2, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, porque también esto tiene una dificultad en cuanto a la enseñanza que se ha venido entregando por tiempos y tiempos. Ahora dice, en el versículo número 7, vemos que el mensaje empieza ya a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis es algo que lleva intrínseco un mensaje a todas las 7 iglesias. O sea que en el momento que le está diciendo: he aquí yo entrego, en el versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, es un mensaje que se está entregando a la iglesia de Filadelfia. ¿Ok? Entonces, ¿de quién habla? Vamos a estar escuchando acerca de la asamblea de Satanás que dicen que son judíos y no lo son en Apocalipsis 2.9. Si nos vamos a Apocalipsis 2.9 nos dice también que son una asamblea de Satanás. Si me voy a saltar, bueno, aquí me voy a saltar un poquito al versículo número 13. Quiero ir a anterior. En el mensaje que se le está dando a Esmirna, acuérdense, Esmirna es otra iglesia de otra ciudad que existe en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. O sea, esta situación es una situación que se estaba dando a través de todas las iglesias de Asia, o sea, Turquía,
¿Por qué? Porque fueron las iglesias que prácticamente fueron las que estaban recibiendo el apoyo, el gran apoyo, el mayor apoyo de parte de los de Pablo, sobre todo del apóstol Pablo y de Juan, donde se estaba como quien dice, se estaba naciendo aquel judaísmo que ya creía en el Mesías declarado sobre Jesucristo, Yeshua. Entonces, como eran judíos que estaban creyendo en el Mesías, eran también personas que estaban dedicadas al paganismo. Paganismo en realidad no puede sonar para nadie como algo malo, porque si nosotros nos vamos a la historia, antes de creer en Jesucristo, antes de creer en Yahweh, si nos remontamos nosotros al capítulo de Éxodo, capítulo número 12, donde estamos viendo nosotros que el pueblo de Israel se está reuniendo ¿en dónde? Se está reuniendo en el Sinaí para la entrega de los mandamientos. El primer mandamiento que dice Yahweh aquí se está declarando es que ustedes me tendrán a mí como único Dios. O sea, el mismo Yahweh está declarando que la humanidad cree en muchos dioses. Es más, si nos vamos a la escritura y a la historia, Yahweh era solamente Yuhet-Bahé, era solamente un Dios al cual los hebreos le oraban solamente cuando ellos iban a la guerra. Y esto es algo que usted lo puede corroborar en cualquier libro de historia. Entonces, Yahweh era un Dios que solamente era adorado para ir a la guerra. Lo que sucede en Egipto a la salida del pueblo de Israel es que este Yahweh está siendo reconocido, se está haciendo conocer por el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto y por todos los demás como un Dios que es capaz absolutamente de todo, no solamente para ayudar al pueblo en la guerra. Y por esas razones que se vienen las 10 plagas en Egipto. Porque este Dios que el pueblo en realidad está conocía en la antigüedad como solamente el Dios que le iba a ayudar para las guerras, se está ahorita proclamando como un Dios que está sobre todos los demás dioses. En la antigüedad se creían un Dios para el agua, un Dios para el cultivo, una diosa para el amor, de ahí sale Isis, y hay muchísimas otras de ahí en adelante dependiendo de la cultura. Así que si miramos nosotros que en la antigüedad lo que se está aquí tratando de entender es que estamos remontándonos al momento después de la muerte de Jesucristo. Las iglesias que quedan son las iglesias que están en Asia. ¿Por qué? Porque existe una persecución en lo que es el Imperio Romano sobre todos aquellos que sean seguidores de Yeshua, o sea, judíos o no judíos que entendieron el mensaje de Yeshua, de Jesucristo, y creen en él. Entonces, cuando vemos que estas iglesias en Asia son las iglesias que tienen más importancia después de Jesucristo y que son las que están tomando auge, son las iglesias que están creciendo, entonces el Imperio Romano tiene que atacar a esas iglesias. El judaísmo en la época del Imperio Romano, en el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo, todo el judaísmo estaba de alguna manera relacionado en negocio con el romanismo, con el Imperio Romano, porque los judíos en ese momento no querían que la ayuda que Roma le daba como quien dice, al Sanedrín, porque prácticamente los que recibían el dinero de parte del Imperio Romano era el Sanedrín. Entonces estos sacerdotes del Sanedrín no querían perder el dinero que recibían de parte de los romanos y aparte todos los beneficios que recibían de parte de Roma. Entonces, lo que sucede en este momento es que esta relación que existe entre el Sanedrín, o sea, el templo, y con el Imperio Romano es que el Sanedrín no va a dejar que nadie se declare el Mesías. ¿Por qué? Porque si alguien se declara en el Mesías, es como si se estuviera declarando rey. Y esto va en contraposición del Imperio Romano. Entonces,
El judaísmo no quería que nadie se declarara rey, nadie se declarara Mesías, ¿ok? Una vez muerto Jesucristo, empieza a crecer todos los seguidores acerca de Yeshua Jesucristo, y los romanos pues también están en contra de esto. Hay un momento en que no se puede detener el crecimiento, y en ese momento es cuando viene un movimiento en que se trata de unir lo que era la iglesia, que antes de que se fuera llamada la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, era el entendimiento del romanismo, que era el mitraísmo. O sea, los romanos creían en el dios Mitra, y el dios Mitra para ellos fue la oportunidad para que ellos pudieran unir lo que es la leyenda de las escrituras acerca de Jesucristo Yeshua con Mitra, y de tal manera nacer una nueva iglesia que fue la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces, cuando estamos viendo que los judíos están trabajando para los romanos y yéndose a estas iglesias que están en Asia, en Turquía, y están haciendo revolución, ellos están haciendo, como quien dice, están yendo a poner la duda, la intriga y toda esta situación adentro de las iglesias de Asia Menor. Entonces, en este mensaje de Apocalipsis lo que estamos viendo nosotros es cómo se está declarando a todos estos judíos como judíos que son representantes o no representantes. Se les está hablando como que son un grupo tal que les llaman sinagoga de Satanás. ¿Por qué les está llamando sinagoga de Satanás? Le está llamando sinagoga de Satanás para que sepamos por qué le está llamando sinagoga de Satanás. Ya les expliqué que se refiere a los judíos que están metiendo cizaña, que están metiendo mentira, que están en contra del desarrollo de la iglesia en Asia Menor. Son estos judíos de los cuales le está llamando aquí Juan iglesia de Satanás. Si nos vamos al Q Bible, cuando nos vamos a Q Bible y elegimos vamos a utilizar los recursos que nos presta la página de Q Bible. La tecnología. Exacto, tenemos que utilizar la tecnología, porque si no, no podemos lograr entender la realidad de las cosas, porque no manejamos el idioma hebreo, el arameo o el griego. Entonces, pero ya tenemos la tecnología aquí que nos va a permitir. Ok, les voy a mostrar en pantalla. Como ya se acuerdan, si no se acuerdan, estamos aquí en la página Q Bible. Ustedes pueden ver a su mano izquierda de la pantalla. Tenemos la gran mayoría de las Biblias antiguas y las publicaciones y escritos antiguos que estaban disponibles en la antigüedad y que siguen hoy en día, gracias a los hallazgos, siguen todavía disponibles para nosotros con una gran desarrollo, que es el desarrollo tecnológico. Entonces voy a escoger aquí, si pueden ver aquí dice el Nuevo Testamento griego. Escojo el Nuevo Testamento griego, me voy para el libro de Revelation, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, y lo estoy escogiendo aquí. Ok, voy a ponerlo un poco más grande para ustedes, para que podamos verlo aquí en pantalla. A ver si me da la oportunidad. No. Ok, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Voy a compartir. Para que esté todo el versículo en pantalla. Entonces, ustedes pueden estar viendo en pantalla que la pantalla está dividida en dos columnas. Lado izquierdo solamente griego, ¿ok? Y debajo de todo lo que está griego viene en inglés. Pero al lado derecho van a ver que está la combinación de que después de cada palabra en griego vamos a ver el inglés. Griego, inglés, griego, inglés. Entonces, aquí donde van a ver, donde están viendo que el cursor está haciendo highlight o resaltando cada una de las palabras. Entonces, si nos vamos
Aquí salto al anterior, que es el versículo 9. Voy al versículo 9, capítulo 3, versículo 9. En el versículo 2, 9 también nos habla de la sinagoga de Satanás. En el capítulo 3, 9 también nos habla de la sinagoga de Satanás. Y ya les expliqué que eran los judíos que estaban yendo a poner de alguna manera cizaña dentro de la iglesia que estaba en Asia Menor. Y entonces dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, que si no, y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, vámonos a Revelations, al libro de Apocalipsis, y dice, voy a estar moviendo el cursor sobre cada palabra. Y dice aquí, y voy a buscar la palabra Satanás. Esta que están viendo ustedes aquí, que está resaltada, Satana, es en el griego. La voy a abrir y vamos a ver qué nos dice. El Strong también de alguna manera tiene muchas cosas que ayudan, pero hay otras cosas que tienen doctrina. No vamos a usar las cosas que tienen doctrina porque la doctrina nos saca de la objetividad de la realidad de lo que es la traducción. Entonces la palabra Satanás, de Satana, viene del Strong G 4567 y nos damos cuenta, como pueden ver ustedes aquí, que es una palabra que tiene un origen arámico. O sea, no es una palabra totalmente 100% hebrea. Entonces, correspondiente al H4566. Entonces, vamos a ver el número 1, que es lo que nos dice qué es en realidad lo que quiere decir. Aquí como vemos el número 1, voy a resaltarlo. ¿Qué quiere decir Satanás? La palabra Satanás. Dice adversario, ¿ok? Esa palabra esa palabra es muy común, muy utilizada dentro de la iglesia cristiana. Pero vamos a ver de qué adversario está hablando. Dice, de aquel que se opone a otra persona en propósito o en actos. Entonces está hablando de alguien en particular, está hablando de una persona en particular. ¿Quién es esa persona? Puede ser cualquiera. O sea, cualquiera que se ponga a actuar en un propósito de oposición o en hacer actos de oposición, a esa persona se le va a llamar adversario. ¿Qué quiere decir adversario? Satanás. ¿Ok? Entonces, si vemos nosotros que Satanás se le puede poner a cualquier persona que esté trabajando en contra, por eso es que aquí en el libro de Apocalipsis estamos viendo que el apóstol Juan le está llamando el nombre de Satanás a los judíos. Y la aglomeración de judíos que están trabajando en contra de la iglesia en Asia Menor es a los que él les llama sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra sinagoga viene de la palabra antigua del griego que es que se refiere a congregación. ¿Ok? Entonces congregación, él está diciendo la congregación de Satanás. Yo no sé si de alguna manera me pueden estar escuchando mejor ahora. Ok, entonces lo que podemos ver nosotros es que la palabra Satanás es una palabra aquí, ya nomás de comienzo podemos ver que la palabra Satanás es una palabra que ha sido mal utilizada, porque se le está poniendo Satanás como a un solo personaje que su nombre es Satanás. Si vemos nosotros lo que nos quiere decir verdaderamente la Escritura, nos está diciendo que Satanás es todo aquel que haga una acción o entre en una acción o entre en un sistema de ir en contra de alguien o de algo, ¿cierto? Ya sea con actuación o ya sea con mentiras o ya sea con discordias, con lo que sea. Entonces, si nosotros vamos, ¿qué era lo que nos estaba diciendo anteriormente? ¿Qué era lo que nos estaba diciendo nosotros anteriormente en el Antiguo Testamento? Coincide con lo que nos está diciendo ahora en el Nuevo Testamento.
Ahora, vámonos a otra parte del Nuevo Testamento. Vámonos a primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 18. Para esto voy a saltar de aquí. Segunda de Tesalonicenses. Permítame. Primera de Tesalonicenses. Primera de... Capítulo 2, versículo 18. ¿De qué nos habla? Vamos a ver. Dice, aquí lo tienen, lo pueden ver en pantalla. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ok, si nosotros vemos este versículo, si nos vamos aquí al capítulo completo, y vamos a ver, porque siempre es bueno, estamos viendo que es el ministerio de Pablo en Tesalónica, o sea, desde los viajes de Pablo, lo que estaba haciendo Pablo en Tesalónica. Si nos vamos al 18, aquí abajo, ¿de qué se trata? Pablo está dando una explicación a la iglesia de Tesalónica. Le está diciendo por qué me he desaparecido, o sea, por qué no he vuelto, por qué no los he visitado nuevamente. En el versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Está hablando aquí el escritor, ¿cierto? Y está hablando, llevando un mensaje de parte del escritor, de Pablo y de otros más que le hacían la visita. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando Pablo? Dice, hombre, yo no he venido, no los he visitado en mucho tiempo, pero no los he visitado es porque algo me ha estorbado. ¿Oiga? Dice, pero Satanás nos estorbó. O sea, estorbo y Satanás en este momento tiene una misma connotación. Si nos vamos a nuestro Q Bible, vamos a ver qué es lo que nos dice la ayuda de Q Bible acerca de este pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 18. Aquí, Tesalonicenses. Ok. Voy a aumentarlos un poco para que lo vean. Voy a estar leyendo en el lado derecho de la pantalla. Ok. Y dice, vemos aquí Satanás nuevamente, la palabra Satana en el griego, Satana, si le doy clic a ella nos va a demostrar que es la misma palabra de que nos está hablando en Apocalipsis capítulo 3 versículo 9, la G4567, que nos dice, nuevamente lo pueden leer aquí, dice del arameo original correspondiente a la H4566. Y Satanás, podemos ver aquí en la parte verde, número 1 dice adversario. Uno, aquel que se opone a otro en un propósito o en una acción. O sea, si nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento tiene congruencia lo que está diciendo con lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Quién es Satanás? No es ningún ente, no es ninguna persona en especial, no es ningún poder en especial. Satanás es una palabra que se usa al igual que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra diabolos. ¿Qué es diabolos? Diabolos es diablo. O sea, diabolos, diablo y Satanás son la misma, son sinónimos. Entonces, cada vez que se habla de Satanás o se habla del diablo, se está hablando de aquella persona, o sea, es una persona.
o es un ente de personas, o es un grupo de personas, o es una acción que se hace en contra de alguien. Eso es Satanás, ¿ok? No es el archienemigo de Dios como se enseña dentro de la escritura cristiana, para nada, no tiene nada que ver, no es ningún archienemigo de Dios. Y lo estamos demostrando aquí y yéndonos a la escritura. Ahora, en Corintios en la segunda de Corintios, capítulo número 11, versículo 14 al 15, vamos a ver que Pablo escribió acerca de los Satanás. Dice que se transforman en un mensajero de luz, por lo que no es gran cosa que sus siervos también se transformen en ministros de rectitud. Dice, cuyo fin será de acuerdo con sus obras. Y Pablo no solo indicó a lo largo de este capítulo que tenía en mente a los vengadores de Jesús, el judío, por ejemplo en el versículo número 22, sino que si eres un adheriente alguien que se adhiere a la profecía cumplida, también te das cuenta de que el fin, al que Pablo está aludiendo aquí, era una referencia a la destrucción de Jerusalén junto con los líderes y también, aquellos judíos que eran parte del Sanedrín. Dice, aquellos que estaban en contra del grupo de creyentes de Yeshua el Mesías. Hablando en términos de hoy en día, de cristianos, porque no podemos hablar de cristianos porque eso no es un término que se manejaba en el momento. El cristianos es un término de la época moderna. Si nos vamos a qué quiere decir cristianos, en la época antigua era llamar cristiano, se usaba en el egipcio como una palabra para determinar a alguien que estaba en una secta, y nuevamente nos basamos que la palabra secta no quiere decir nada malo. La palabra secta lo único que quiere decir es un grupo apartado, los cristianos eran apartados de los judíos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pero en la antigüedad cristianos no querían decir nada que tuviera que ver con Christus, que Christus tiene que ver con el griego. ¿Ok? Ahora, todos los cristianos, lo que había era un movimiento que estaba en contra del crecimiento de lo que podríamos llamar en el día de hoy el cristianismo, los seguidores de Yeshua Jesucristo el Mesías. Vamos a Corintios, voy a llevarlos a ustedes aquí a la página. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 11, versículos 14 y 15. Voy a llevarlos a la pantalla. Y podemos muy bien leer lo que dice. Voy a ver si lo pongo un poco más grande. A ver si lo leemos aquí. Ok. Dice, versículo 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo creo que más bien lo voy a estar mirando en la página de Q Bible, para estarles explicando. Pero sigo leyendo. Versículo número 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros, estamos hablando, ¿de qué ministros estamos hablando? Estamos hablando de que, si está hablando de que Satanás son los judíos, ¿cierto? Dice, y está hablando de una cúpula, ¿no? No es cualquier judío. Estamos hablando de aquellos que tenían relación y beneficio de la relación con el Imperio Romano, que era la cúpula del templo en Jerusalén, el Sanedrín, y el Sanedrín no estaba formado por 1, 2, 3 personas, era un grupo bastante grande. Entonces dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es Satanás? Los mismos judíos que representan al templo, el Sanedrín, porque ellos son tomados como ángeles de luz. En la antigüedad, los sacerdotes
que pertenecían al Sanedrín, que ayudaban en el templo, de alguna manera también eran comparados con los querubines, los ángeles y los arcángeles. O sea, cada uno que pertenecía en la antigüedad, como ya fuera levita, ¿verdad? Hasta que cuando estamos hablando en los últimos tiempos del templo, ya los levitas estaban reemplazados prácticamente y ellos se habían ido y habían formado lo que es el grupo que se denominó los grupos de los hijos de luz. ¿Quién eran los hijos de luz? Porque aquí una cosa es el ángel de luz y los hijos de luz. Los hijos de luz eran todos los levitas que salieron del templo porque vieron la corrupción que existía en el templo y se fueron a vivir en lo que le llamamos dentro de la escritura el desierto, que el desierto no es un sitio lleno solamente de arena. Lo que habla la escritura del desierto son sitios que son despoblados, que no tienen población, ¿cierto? Es lo que le llaman, es más fácil entenderlo en inglés, que le llama wilderness. Y wilderness es un sitio en el bosque, en el forest, que está abandonado, no existe población y la gente se fue a vivir allá, ¿ok? Es un sitio, puede ser bosque, puede ser terreno árido. Si miramos el terreno de Jerusalén, en realidad es un terreno que no es boscoso, es un terreno árido. Por esa razón, ellos se metían a vivir en cuevas que hacían en las montañas. De ahí que se hacen los hallazgos y los encuentros de los escritos, de todos estos escritos que se encuentran en 1944-45, que son los escritos de las cuevas del Qumran. ¿Por qué? Porque todos los levitas que se habían ido, se habían escondido en las cuevas en estos sitios. Por esta razón, los escritos, copias que ellos hacían, quedaron y se encontraron en vasijas ahí en las cuevas del Qumran. Entonces, el versículo 14 nos está hablando dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. No está hablando de los hijos de luz, que son los levitas que se fueron al Qumran, no, está hablando de estos que habían quedado aquí en el Sanedrín como representación del templo, que ellos eran, como quien dice, representación aquí en la tierra de lo que se creía que existía en el cielo como ángeles, querubines y arcángeles. Entonces, había alguien que representaba a otro que se había determinado que existía como ángel en el cielo. Versículo 15 dice, así que no es extraño también, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quiénes son sus ministros? Está hablando de todos aquellos que enseñaban, ¿cierto? Todo aquello que ministraba, aquel que tenía un ministerio dentro del Sanedrín. Dice que estos también trabajaban como Satanás. O sea, eran personas que aún siendo judíos estaban trabajando en contra de ese cristianismo, por así decirlo, que en aquella época se les llamaba a los cristianos, eran los nazarenos, o se le llamaban también los del camino, que porque Jesucristo, Yeshua, se declaró ser, yo soy el camino, ¿ok? Se le decían los nazarenos también porque Yeshua había nacido ¿dónde? En Nazaret. Entonces, vámonos a ver 2 Corintios en el griego. Para eso nuevamente nos devolvemos a nuestra página de QBible. Segunda de Corintios. Ok. Capítulo 11. Bajemos aquí al capítulo 11 y dice que, vámonos al 14 y podemos leer de ahí en adelante. Ok. Nuevamente vamos a estar leyendo al lado derecho de su página, aquí donde pueden ver que está el cursor, capítulo 11, versículo 14. Nos vamos a la palabra Satanás que aparece aquí. Nuevamente, es la misma palabra, G4567, adversario, aquel que se opone a un propósito por medio de a un propósito o a un acto. ¿Ok? Entonces confirmamos lo que estamos explicando. Nuevamente, ¿de qué Satanás está hablando aquí en 2 Corintios? Está hablando de los judíos
que pertenecían al templo, que trabajaban en contra de la obra de Pablo. Pablo, a todo aquel que trabajaba en contra de la obra, no está hablando de un ente, no está hablando absolutamente de a fuerza o un empoderado o un ángel que está con un poder parecido o similar, que es una fuerza en contra de Dios. No, Señor. Está hablando de personas que están trabajando acerca de la obra de Pablo. ¿Quiénes son esas personas? Son judíos. ¿Ok? Vamos nuevamente. Ahora vamos a hacer yo creo que ya me están viendo en pantalla. Dice, vamos a hacer lo mismo, pero considerando varios pasajes en la palabra. Dice la palabra diablos. Y que les hice un pequeño comentario en el principio. Y hay un reemplazo de la palabra Satanás a la palabra diablos. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 2, lo podemos ver también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Encontramos que el diablo o diabolos, de lo que se habla aquí en Apocalipsis, es solamente un término igual que Satanás, o sea, se le cambia Satanás por diablo. También en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo número 2, vemos que a este mismo diablo es al que se le llama el dragón. El dragón, o sea, el dragón del que está hablando Apocalipsis quiere decir diablo, que también quiere decir Satanás, que quiere decir que es alguien que está trabajando en contra. No está hablando de ningún poder, de ningún ángel que tiene el poder en contra, tiene tantos poderes que puede trabajar en contra de Dios. No, Señor, de eso no se está hablando. Dice, diablo y los Satanás son, como decirlo, aquellas personas que trabajan o tienen, ya sea de palabra o de acto, en contra de lo que se está haciendo dentro de la iglesia cristiana, en términos modernos. La iglesia de aquellos judíos o de aquellos paganos que creyeron en el Mesías, que fue Yeshua, Jesucristo. Entonces, para ver esto en mejor contexto, vámonos a la escritura. No en mejor contexto, sino para poderlo verificar. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y los voy a llevar aquí a la pantalla para que lo veamos. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea, nos lo explica muy clarito aquí. El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás son la misma descripción de alguien que está trabajando en contra del trabajo que se está haciendo en la iglesia cristiana en aquel momento. Dice, y los ató por 1000 años. O sea, cuando habla 1000 años, estamos hablando de un número que en la antigüedad era como que el número más grande que se conocía. Entonces, para decir un largo plazo, un largo término, por eso se habla de 1000 años, pero en ningún momento se está hablando de algo literal. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis, vamos a revisarlo en el griego. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 22. Vamos al capítulo 20. Versículo 2. Nuevamente vamos a estar leyendo al lado derecho de la pantalla. Dice, y is secured unto to the one, dice to the serpent. Entonces estamos mirando esta palabra. Es la palabra que nos declara la palabra dragón. Si miramos la parte verde aquí dice,
un dragón, una serpiente, el nombre de Satanás. O sea, nos dice muy bien aquí el griego que la palabra dragón, serpiente y Satanás se estaba usando indiscriminadamente, se cambiaba, se reemplazaba, pero ya sabemos, si quiere decir Satanás, quiere decir que es lo mismo. ¿Quién? Alguien que está en contra de del manejo de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, del trabajo de la iglesia, ya sea por acción, por palabra, por hacer mentira, decir calumnia. Todo eso es algo que está en contra. Eso se le llama Satanás. Entonces, cuando podemos ver lo que está diciendo aquí, que la palabra se reemplaza indiscriminadamente, dice a serpiente, to the one, snake, the first balloon on which it be cast through, Satanás, nuevamente, la palabra Satanás, nuevamente, un adversario, aquel que se opone a un propósito o a un acto. Regresamos aquí, Satanás. Dice aquí, bueno, queda lo que está diciendo. Esta es la palabra ethos. La palabra ethos es la palabra que se usa para 1000 años. Y está hablando de ese ethos, aparentemente una palabra primaria, sinónimo de la palabra 5843. Habla de año, 5843. Dice, denota un año como visto como un ciclo o periodo de tiempo. Denota un año como división o seccional o porción de tiempo. Entonces, cuando estamos regresándonos aquí, cuando está hablando de 1000 años, no nos está hablando de 1000 años literales. Nos está hablando es por un tiempo bastante grande. O sea, está denotando un tiempo bastante grande. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que por ese tiempo los ató. ¿Qué quiere decir los ató? Dice los eliminó. Les quitó la capacidad de hacer... les quitó la capacidad de obrar. ¿Por qué? ¿Cómo le quitas tú la capacidad de obrar a alguien que está metiendo cizaña o mentira? Muy fácil. Yo les quito la capacidad de obrar a ellos diciendo la verdad de lo que ellos están intentando hacer. O sea, cuando yo estoy tratando de quitar una mentira, lo primero que tengo que hacer es irme al grano. Por eso dice el dicho, dice, a la cabeza de las serpientes que se mata, ¿cierto? La serpiente se mata por la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que yo estoy lidiando con una serpiente cuando alguien está diciendo una mentira, no. Estoy lidiando con una persona que está diciendo mentiras, cizaña, y que está perjudicando ya sea mi obra, mi palabra, mi reputación, lo que sea. Entonces, ¿cómo hago? Pues, ¿cómo desactivo la mentira? Poniendo en tela, no en tela de juicio, sino poniendo a esa persona, a esa serpiente, delante de los demás y diciendo, mira, esta persona está haciendo algo que no es verdad. Compruébeme que lo que usted está diciendo es verdad. Entonces, de esta manera en Apocalipsis se está hablando que se dice, y prendió al dragón. Vámonos a leer el capítulo completo. Dice, el juicio ante el gran trono blanco. El versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Esto tiene una explicación. Eso, dentro de la escritura, dentro de la Biblia, podemos ver muchos géneros literarios. Hay géneros literarios poéticos,
para ello podemos ver el libro de Salmos y el libro de el libro de los Proverbios, ¿cierto? Hay también una narrativa, que es una narrativa, un género de narrativa. Para eso podemos ver el libro de Jueces, podemos leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Son narrativas, o sea, son géneros literarios diferentes. Apocalipsis es un género literario diferente. Es un género literario donde se habla acerca de cosas que se describen con palabras que no son literalmente como se leen. Y esto es el problema que produce Apocalipsis, que a la mayor parte de Apocalipsis el género literario que se utiliza es un género literario de reemplazo de palabras, donde las palabras no literalmente quieren decir lo que usted está leyendo. Y precisamente de ahí viene toda la confusión. Ahora, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. O sea, cuando estamos hablando de que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿quién es la muerte y el Hades? Si tú todavía no conoces quién es la muerte y el Hades, te invito que vayas más hacia atrás para que puedas ver una de nuestras enseñanzas, donde comparamos todas las palabras en realidad qué quiere decir el Hades, qué quiere decir la muerte, qué quiere decir el sepulcro, qué quiere decir lo que es Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16 nos habla acerca de la parábola de el Lázaro y el rico. Y Lucas capítulo 16 erróneamente se explica como qué es lo que sucede después de la muerte. Entonces, si usted todavía no entiende lo que sucede después de la muerte, y ahí explicamos mucho acerca de esto, lo que es la muerte y el Hades, puede visitarnos en una enseñanza que tenemos anteriormente, es qué pasa después de la muerte. Puede ir a mirar y nos va a entender de lo que estamos hablando. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida es lanzado al fuego. Ok. Quiero irme aquí con ustedes. Voy a pasar en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, 16. 3, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 3, 6. Voy a mostrarle aquí en pantalla. Dice, versículo número 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿De qué está hablando aquí? Vamos a leer el capítulo entero. Timoteo 3:6, primera de Timoteo 3:6. Dice, requisitos de los obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Los obispos eran aquellos que estaban trabajando en el templo, al servicio del templo, ¿no? Okay. Dice, pero es necesario que un obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y esto tiene que ver mucho con lo que le dice el suegro a Moisés cuando se encuentra con él allá en el Sinaí. ¿Qué le dice el suegro? ¿Cuál es el suegro de Moisés? Jethro. Jethro le dice, oye, Moisés, te vas a morir haciendo esto que haces cada Shabbat, juzgar tú al pueblo de Israel. Entonces dice, tienes que conseguir hombres que trabajen para ti en el día de Shabbat, y tú no te encargas sino de las cosas más difíciles. Pero estas personas tienen que ser personas que tú le tienes que enseñar primero que los parámetros por los cuales tú usas para poder juzgar al pueblo de Israel.
Y estos son los que le van a venir a ayudar a usted. Y así usted no se va a morir en un Shabbat de estos. Entonces, los requisitos de los que está hablando aquí son los mismos requisitos que le está diciendo Yetro a Moisés en ese momento. Dice, es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, o sea, no con represión. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, no cuidará de la iglesia de Dios. No un neófito. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no un ignorante de la palabra. O sea, cuando vemos que las iglesias aquí están buscando sacar personas que representan la iglesia y todavía no conocen la escritura, van a ir a tomar personas nuevas que llegan a la iglesia y le van a empezar a decir cosas que no son. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque una persona que se le da poder, que no conoce de la escritura y se le da poder delante de otras personas que conocen menos que él de la escritura, lo que va a venir sucediendo es que esta persona va a perder verdaderamente su puesto y se va a creer lo que no debe creerse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo compara? Dice, caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué lo compara con el diablo? Volvemos nuevamente. Versículo 7, antes de seguir adelante. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos han mostrado condenación del diablo, lazo del diablo, en cierto modo que no lo atrape el diablo. Vamos a ver en el griego de qué nos está hablando. Muy seguramente nos está hablando de quién? De Satanás. ¿Ok? Vámonos aquí. Primera de Timoteo 3:6. Entonces, primera de Timoteo. Aquí, 3:6. Y ya los voy a mostrar. Ya están viendo en pantalla. O sea, a su mano derecha, a la parte derecha, si dividen la pantalla en dos, al lado derecho es la que vamos a estar leyendo. 3:6. Aquí ya lo ven. Dice, la palabra que es diabolos. Aquí ya la están viendo, la vamos a mirar, que nos dice de la palabra diabolos. Dice, diabolos es la palabra G1228. Dice, de alguien que hace una acusación falsa, un calumniador, un falso acusador. ¿Sí me entiende? Estamos hablando, dice, aplicado a una persona por oposición también a alguien que se opone de la causa de Dios. O sea, puede ser de la causa de Dios, puede ser alguien que hace un acto o parte del diablo o que está de su parte. Ok. Cuando nos vemos diablo, que también en la anterior lo estábamos mirando que es la misma palabra que se usa para Satanás y serpiente, que lo que hace es que en el griego lo que hicieron que al momento de hacer la traducción decidieron utilizar palabras que la cultura griega conocía. Entonces usaron la palabra serpiente bajo la cultura griega, usaron la palabra Satanás bajo la cultura griega, usaron la palabra diablo bajo la cultura griega. En ningún momento se está tratando de decir que es un ente que tiene poder más que Dios. No, se está refiriendo a todo aquel que hace acusación falsa, a todo aquel que hace calumnia,
a todo aquel que, dice aquí muy bien, aplicado a un hombre, aquel que se opone a una causa, a la causa de Dios. Entonces, si volvemos nuevamente a la escritura y estamos leyendo lo que dice aquí, dice, no un neófito, versículo número 6, no un neófito no sea una persona que se esté envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. O sea que, ¿quién? En la condenación de aquellas personas que están en contra del trabajo que está haciendo la iglesia. Cuando la iglesia tiene un ministro dentro de la iglesia, que es una persona que no tiene un buen testimonio, una persona que no está actuando conforme a lo que dice la escritura, inmediatamente va a tener alguien que le sea opuesto a él. Y realmente va a tener personas que se opongan con verdad o con mentira. Pero la verdad es que esta persona va a ser atadura de calumnias o de malos dichos o de mentiras, porque es una persona que no tiene conocimiento. Y eso va a ser algo que va a ir en contra de la iglesia. Ok, ya tenemos bastante que hemos trabajado sobre el tema. La verdad que yo creo que seguir ahondando sobre el mismo ya es algo que le va a competir a usted para que trabaje acerca de ello y no se deje seguir manejando por enseñanzas que no están realmente conforme a lo que la escritura dice, sino que hay una mala interpretación de lo que se está enseñando. Marcos capítulo 16 del versículo 14 al 18, Lucas capítulo 24 del versículo 36 al 49, el libro de Juan capítulo 20 versículos 19 a 23 nos hablan de un tema que se está olvidando a la iglesia cristiana y lo voy a traer aquí. Vamos a Marcos capítulo 16 versículo 14. Perdón. Marcos capítulo 16. Versículo 14 al 18. Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Ahora sí los voy a llevar a la pantalla. Y con esto quiero terminar. Un saludo para Bolivia. Un saludo para Bolivia. ¿Quién nos está? Doña Vivi, mamá de Sandra Pared. Oh, ok. Muchas gracias. Saludos para ellos allá. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18. Finalmente se aparecieron a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿De qué estamos hablando aquí? Jesús, la comisión de Jesús, o de Yeshua, a los apóstoles. Y está hablando de que en un momento Él se apareció, Yeshua, Jesucristo, se aparece a algunos de los discípulos y a algunas personas, ¿cierto? Pero aquí en este caso dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿De qué está hablando? De los discípulos. ¿Por qué dice a los 11? Porque ya no está Judas, Judas está muerto. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿En qué momento estamos hablando? Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Existía en este momento, quiero que usted tenga en cuenta esto, ¿existía en este momento el Nuevo Testamento? No. No existía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento sale del siglo IV después de Cristo. O sea, estamos hablando de 400 años después de la muerte de Cristo, es cuando sale el Nuevo Testamento. Así que, ¿de qué evangelio está hablando aquí? Está hablando del Antiguo Testamento. O sea que si usted en la iglesia
no enseña el Antiguo Testamento como fundamento del Evangelio, de lo que está diciendo aquí el mismo Jesucristo, cuando está haciendo lo que le llamamos la gran comisión a todos sus discípulos, enseñe el Antiguo Testamento verdaderamente, porque de tal manera usted no va a poder entender el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos un Nuevo Testamento tergiversado, enseñado sin tener base del Antiguo Testamento. ¿Por qué es más corto el Nuevo Testamento? Porque para usted verificar todo lo que está diciendo el Nuevo Testamento tiene que irse al Antiguo Testamento. ¿Ok? Seguimos adelante. Dice, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beberán cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ok? Ahora, quiero irme a otra parte. Cuando los discípulos se despiden, un momento aquí. Quiero llevarlos a Mateo 28:16. Mateo 28:16. Ok, los voy a llevar a la computadora, con esto quiero terminar. Mateo 28, 10, versículo 16, la gran comisión, de lo mismo que estamos hablando en Marcos 16, 14. Y esto es algo que nos va a cerrar lo que hemos venido enseñando en las dos últimas clases acerca de quién en realidad es Satanás dentro de las Escrituras. Dice, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y es lo que estábamos leyendo anteriormente. Él se les aparece y le dice, oye, ustedes han dudado, ¿no? Porque no me les ha aparecido a todos al mismo tiempo. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, hay que tener muy en cuenta esto. Usted tenga muy en cuenta esto. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando dice la Escritura, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que no hay absolutamente nada que tenga el poder. Potestad viene de poder. Que tenga el poder para ir en contra de Dios, porque si estamos hablando de Yeshua, Jesucristo, estamos hablando de Dios aquí en la tierra, una representación que nosotros vemos, porque si usted no ha escuchado nuestra enseñanza acerca de quién es Jesucristo, lo invito a que que la vea, la enseñanza de quién es Jesucristo, porque hay muchas versiones y entendimientos acerca de quién fue Jesucristo. Y el entendimiento de la Escritura nos da, basados en la Escritura,
de quién es Jesucristo, usted lo puede ver en alguna de las enseñanzas que tenemos anteriormente. Jesucristo es Dios. O sea que no es un hombre, no es mitad hombre, mitad Dios. Jesucristo es Dios. Dice la escritura muy bien, dice Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Es un tema bastante largo, por eso los invito a que ustedes vean el tema de quién es Jesucristo, para que lo puedan verificar contra la escritura usted mismo. Pero lo que quiero terminar de decir es que no existe otro poder por encima de Dios. Y todo alabanza, todo tipo de gloria, todo tipo de honor y honra es a Dios y nada más. Lo dice muy bien la escritura. Juan capítulo 1, lo estamos viendo muy bien, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice muy bien adelante, dice que Dios, que el verbo se hizo, fue la luz. En Génesis capítulo 1 lo podemos ver, que dice sea la luz, no dijo hágase la luz, dijo sea la luz. Pero también dice que la luz fue la vida de los hombres. En Génesis capítulo 2, en la creación estamos viendo cómo dice que el Señor, vemos en Génesis capítulo 2, vemos que hay dos creaciones. Una creación donde hace al hombre un ente de luz, ¿cierto? Un alma que está recubierta de luz. Y más adelante hay una nueva creación que lo hace ¿de dónde? Del barro, o sea, de la tierra. Eso también lo explicamos muy bien nosotros en la enseñanza de quién es Jesús. Así que yo quiero entender que queda muy claro que Satanás no es ninguna ente que tenga poder que pueda ir en contra de Dios. Satanás es un malentendido creado dentro de la iglesia cristiana, porque Satanás es, dentro del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, toda aquella persona que esté en contra, porque es Satanás, serpiente, diablo, toda persona que esté en contra del trabajo de la iglesia o de aquellos ministros que trabajan dentro de la iglesia. Espero que quede muy claro esto para todos ustedes. Espero en ningún momento hemos tratado de tener una agenda diferente a traer claridad. La escritura nos dice muy bien que la verdad os hará libres, pero hay que entender bien el contexto de esta falta. La verdad de qué es lo que dice la escritura. O sea, hemos de luchar por tratar de entender la verdad de la escritura, la verdad de las escrituras. Y si tú quieres entender la verdad de las escrituras solamente leyendo la versión en español, estás lejos de poder lograrlo. Por eso yo todo el tiempo les invito, lo que he aprendido de aquellos maestros que tienen mucha ventaja sobre mí, hay que tener un poco de humildad y entender de que todo aquel que ha descubierto no es porque esté leyendo un libro de 5,000 o 10,000 prédicas, es porque está estudiando la arqueología, el contexto, el idioma, la historia y la cultura de un pueblo que recibió la escritura hace más de 2,000 años. Y que nosotros aquí lo único que estamos tratando es de regresar usando todos los materiales que tenemos disponibles en el internet, en libros, historia, arqueología, para poder, idioma, traducción, para poder llegar a este tipo de conclusiones.